Muy buenas noches. En este proyecto, perdón, en este video tutorial vamos a enseñarles cómo es que se puede sacar el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Como ejemplo, nosotros estamos trabajando con el análisis de tres proyectos: el proyecto X, que es el que se encuentra acá, el proyecto Y, el proyecto Z. Entonces, como primera información que nosotros obtenemos es la inversión inicial de cada uno de los proyectos. A partir de eso, se hace unas proyecciones de los flujos de efectivo que se van a generar anuales. Entonces, este está proyectado a que van a ser proyectos los tres a 8 años. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cuáles serían los flujos de efectivo esperados por cada uno de los años: el año uno, 2, 3 y sucesivamente hasta llegar al 8. Entonces, la fórmula para trabajar el BPN y el TIR dentro de Excel es bastante sencilla, y la única cosa que se tiene que hacer es, primero, para sacar el BPN se tiene que contar con un costo de capital, que en este caso lo estamos representando como la trema, que es la tasa de retorno mínima aceptada por los inversionistas. Esta muchas veces puede incluir pues el riesgo del país, también puede incluir la tasa de interés digamos, lo que cuesta el dinero a la hora de conseguir préstamos, y también el requerimiento de los mismos inversionistas. Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que se incluye dentro de la tasa de retorno mínima aceptada, pero hay otras cosas, pero en este caso, pues lo que nosotros tenemos es del 21%. Entonces, la forma de cómo obtener el BPN es, como les decía, bastante sencilla utilizando Excel. Y bueno, la forma de hacerlo aquí nosotros pues ya está hecho, pero es bastante fácil porque es solo utilizando una fórmula. La fórmula pues la pueden ver por acá arriba. Es solo voy a copiar la fórmula. Y bueno, esta es la fórmula que representa el, para sacar el valor presente neto. Entonces, si su Excel está en inglés, lo que usted tiene que insertar es NPV y luego abrir el paréntesis. Entonces, como está reflejado acá, lo primero que se ingresa es la trema o el costo de capital, y esto pues por lo general también lo puede bloquear debido a que va a utilizar lo mismo, es la misma trema para los tres diferentes proyectos. Luego, o sea, después de insertar la trema, lo único que tiene que hacer es poner un punto y coma y seleccionar los flujos de efectivo proyectados anualmente. En este caso podemos ver que seleccioné del B5 al B12, y bueno, aquí es prácticamente tomar los flujos de efectivo, y luego lo único que se hace es restarle la inversión inicial. Aquí en este caso está representado como suma, pero es debido a que la inversión inicial nosotros ya la insertamos como un negativo, que es como lo podemos ver acá, y por eso es que lo puse como más. Pero si estuviera en positivo, pues lo único que se tiene que hacer es restarlo, y ya al aplicar Enter nos da el valor presente neto de este proyecto. Y bueno, luego se hace lo mismo con el proyecto Y y proyecto Z, y como se demuestra acá, se hace lo mismo: se toma la trema primero, o el costo de capital, luego los flujos de efectivo, y luego la inversión inicial. Entonces, es el mismo, se hace lo mismo con los tres diferentes proyectos. Como lo pueden ver acá, también hice lo mismo en el proyecto Z. Entonces, a la hora de poder tomar la decisión en base al valor presente neto de cuáles son los proyectos que se aceptan y los que se cancelan, pues hay diferentes formas de hacerlo, pero con valor presente neto, pues media vez este sea de una tasa a partir de cero, o sea, media vez sea mayor o igual a cero el valor presente neto, entonces estos se van a aceptar. Pero esto también va a depender de si estos casos son excluyentes o si son independientes. Entonces, vamos a hablar de eso después, pero sí, en este caso, pues, si fueran independientes, se tomaría en cuenta que el valor presente neto en el proyecto X se acepta, y también en el proyecto Z.
porque en este, a pesar de que es cero, quiere decir que está cumpliendo con la tasa de retorno mínima aceptada, o sea, sí está cumpliendo con lo que requieren los inversionistas. Luego, la fórmula para sacar el TIR es también bastante sencilla utilizando Excel y en este caso, pues lo único que se hace es también solamente insertar una fórmula y en inglés la fórmula es IRR, se abre paréntesis y selecciona, aquí sí selecciona todo, se selecciona desde la inversión inicial hasta el flujo de efectivo, el último flujo de efectivo. Entonces, después de seleccionarlo, esto automáticamente va a crear el TIR, que es como mejor se conoce, y bueno, se hace lo mismo, así como hicimos con el valor presente neto, se hace pues lo mismo también con la TIR en los diferentes proyectos, solo que en este caso se toma pues desde la inversión inicial y ahora en donde entra a jugar la trema, comparándolo con la TIR, es que como la tasa de retorno mínima aceptada es de 21% y la tasa interna de retorno del proyecto X, por poner un ejemplo, es del 21%, esta se acepta ya que cumple con el requerimiento que es el mínimo que los inversionistas esperan. Ahora, en el proyecto Y, por poner un ejemplo, si fueran casos independientes, no se acepta ya que no se cumple con lo mínimo esperado por los inversionistas. Y en el proyecto Z, pues sí se cumple, entonces también se aceptaría. Pero bueno, ahora, como les comenté anteriormente, también vamos a hablarles de diferentes casos, porque hay casos en cuando los proyectos son excluyentes entre sí y cuando son independientes. Entonces, en el caso de que sean, eh, digamos, por poner ejemplo, en el caso que tenemos proyectos mutuamente excluyentes, a la hora que los estamos analizando con el valor presente neto, nosotros podemos analizar, podemos ver que el proyecto que se aceptaría es el proyecto Z. Y la razón de por qué es esto es porque, bueno, cuando hablamos de que son mutuamente excluyentes, quiere decir que solo se puede aceptar uno de los proyectos porque excluye al otro y no es como que se puede trabajar con los tres y estos generan riqueza. Pero la razón de por qué escogemos Z es porque vemos, si hacemos la comparación, el proyecto X genera solamente cero, el proyecto Y en realidad en lugar de generar una utilidad, genera pérdidas y en este caso el proyecto Z generaría una riqueza de 7,000 quetzales con 7,036 con 8 centavos. Entonces, esa sería la razón de por qué se escogería el proyecto Z. Ahora, si habláramos de proyectos independientes con el mismo valor presente neto, entonces en este caso, como les comenté anteriormente, se aceptaría el proyecto X y también se aceptaría el proyecto Y, el Z, perdón. La razón de por qué se aceptarían estos dos es debido a que, como les comenté, el valor presente en este, pues podríamos verlo como que es cero y que no genera ninguna riqueza, sino que se quedarían pues tablas, pero realmente tenemos que tomar en cuenta que muchas veces dentro del mismo costo de capital ya va incluido el retorno mínimo que esperan también los inversionistas. Entonces ya aquí entran las utilidades. Entonces en la trema, cuando se toma en cuenta la trema y en realidad el costo de capital, también se podría aceptar un proyecto que genere un valor presente neto de cero debido a que cumple ya con esta tasa de retorno mínima aceptada. Entonces, como el nombre lo dice, quiere decir que los inversionistas lo aceptarían. Y bueno, el proyecto ese no se aceptaría a la hora de hablar con proyectos independientes, bueno, en ninguno de los casos, debido a que este generaría pérdidas y pues nadie quiere trabajar en un proyecto que ya sabe que va a trabajar para perder dinero. Y el proyecto Z, pues es el que mejor o el que mayor riqueza o rendimiento va a brindarnos, entonces por supuesto también se aceptaría. Entonces, ahora, hablando específicamente de la TIR, cuando tenemos proyectos mutuamente excluyentes, en este caso también analizaríamos cuál es el que nos brindaría mayor tasa interna de retorno. Entonces, en este caso también viene siendo el proyecto Z, a pesar que muchas veces la TIR va a ir en contra de lo que nos dice el valor presente neto. Tal vez podría darnos el resultado de que la TIR de este proyecto sea mayor y o que la TIR del proyecto Y podría ser mayor. Entonces, en este caso, por eso es que son dos diferentes formas de analizar los proyectos,
pero ahí sí que hay que hacer una revisión de ambos para ver cuál es el proyecto que más nos conviene. Entonces, en este caso, si son mutuamente excluyentes, el proyecto que se acepta sería el proyecto Z. Luego, hablando con proyectos independientes, en este caso, pues viene siendo pues bastante similar a a la evaluación que se hizo con BPN, ya que pues sería lo mismo, que se aceptaría el proyecto X, ya que tenía una tasa interna de retorno 21%, que es lo mínimo aceptado, y el 23,08 del proyecto Z. Entonces, estos dos, ya que son independientes, se aceptarían, y este, ya que no cumple con la tasa de retorno mínima aceptada, que es esta, entonces no se aceptaría. Entonces, bueno, eso es todo por hoy y les agradecemos mucho por su atención. Que pasen una feliz noche. Adiós.